base. Señal Colombia, la señal de la gente. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema Closed Caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Bueno, yo creo que Trump y los que le siguen deberían recordar el destino que la historia reservó para Mussolini y para Adolf Hitler. Un exceso de arrogancia a veces tiene una traducción histórica inequívoca, y ayer Trump contribuyó a que se levantara la espada de Bolívar en América Latina hasta unos niveles sin precedentes. Ayer Petro fue el portavoz de América Latina y despertó una ola de solidaridad que aplastó incluso en la red social de Elon Musk a los trumpistas. Era difícil imaginar a tantos ciudadanos latinoamericanos y muchos españoles que se sumaron a ello, todos como una voz reivindicando el orgullo latino frente a las bravuconadas de Trump, y los que imitan a los dictadores, yo creo que deberían calcular que a lo mejor su final se parece al de ellos. Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos. Es un poco aburrido, pero confieso que hay cosas meritorias. Me gusta, por ejemplo, ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una vez una lucha entera en la capital de Estados Unidos entre negros y latinos con barricadas que me pareció una pendejada, porque lo que deberían hacer los negros y los latinos es unirse. Confieso que me gusta Walt Whitman y Paul Simon y Noam Chomsky y Miller. Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables y les sigo. Los asesinaron por ser líderes obreros con la silla eléctrica los fascistas que están dentro de Estados Unidos como dentro de mi país. No me gusta su petróleo, señor Trump. Va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizá algún día, junto a un trago de whisky, que le acepto a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto. Pero es difícil porque usted me considera una raza inferior. Y mire usted, no lo soy, ni ningún colombiano lo es. Así que si conoce a alguien terco, ese soy yo, punto. Puede, con su fuerza económica y su soberbia, intentar dar un golpe de Estado como hicieron contra Allende, pero yo muero en mi ley. Resistí la tortura y lo resisto a usted. No quiero esclavistas al lado de Colombia, ya tuvimos muchos y nos liberamos. Lo que quiero al lado de Colombia son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió. Esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizá el último. Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo, que es antes del tuyo, en las Américas. Somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad. A usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos, estrecho las manos de los blancos libertarios herederos de Lincoln y de los muchachos campesinos negros y blancos de los Estados Unidos ante cuyas tumbas lloré y recé en un campo de batalla al que llegué después de caminar montañas de la Toscana italiana y después de salvarme de la COVID. Ellos son Estados Unidos y ante ellos me arrodillo, ante nadie más. Túmbeme, presidente Trump, y le responderán las Américas y le responderá la humanidad. Colombia ahora deja de mirar al norte, mira al mundo. Nuestra sangre viene de la sangre del Califato de Córdoba, la civilización en ese entonces de los latinos romanos del Mediterráneo, la civilización de ese entonces que fundaron la República, la democracia en Atenas. Nuestra sangre tiene los resistentes negros convertidos en esclavos por ustedes. En Colombia está el primer territorio libre de América, antes de Washington, de toda la América. Allí me cobijo de sus cantos, en sus encantos africanos. Mi tierra es orfebrería existente en época de los faraones egipcios y de los primeros artistas del mundo en Chiribiquete. No nos dominarás nunca, se opone el guerrero que cabalga nuestras tierras gritando libertad y que se llama Simón Bolívar. Nuestros pueblos son algo temerosos, algo tímidos, son ingenuos y amables, amantes, pero sabrán ganar el canal de Panamá que ustedes nos quitaron con violencia. 200 héroes de toda Latinoamérica yacen en Bocas del Toro, actual Panamá, antes Colombia, que ustedes asesinaron. Yo levanto una bandera y, como dijera Gaitán,
aquí quede solo seguirá enarbolada con la dignidad latinoamericana, que es la dignidad de América, que su bisabuelo no conoció y el mío sí, señor presidente inmigrante en los Estados Unidos. Su bloqueo no me asusta, porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Sé que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura. Colombia, a partir de hoy, se abre a todo el mundo, con los brazos abiertos. Somos constructores de la libertad, la vida y la humanidad. Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a Estados Unidos. Pues yo hago lo mismo, que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo. Bueno, esto le escribió ayer Gustavo Petro a Donald Trump, a quien hace política escribiendo en X, hay que responderle escribiendo en X. Precisamente porque hay millones de personas que lo leen. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, empieza fuerte Donald Trump, amenazando a Colombia, llamando criminales a personas deportadas, llevándolas esposadas sin cumplir las más mínimas normas de los derechos humanos, y respuesta contundente de Petro y finalmente acuerdo respetando los derechos humanos. Hoy lo analizamos en La Base. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues precisamente esa cronología de los hechos de este fin de semana y de cómo se ha ido desarrollando esa crisis Washington-Bogotá hasta las últimas horas. Sospecho, Manu Levín, que no toda la prensa trata igual esto que ha ocurrido, ¿verdad? Efectivamente, vamos a comprobar cuando los medios de comunicación en Colombia, los grandes poderes mediáticos colombianos tienen que elegir entre ponerse del lado de la soberanía de su país o del lado de Donald Trump, cuál es la decisión que toman. Ina Afinogénova. Vamos a hablar del efecto boomerang para Estados Unidos que todos esos aranceles supondrían, porque Trump recula, pero hay algunas cifras detrás que explican un poco el porqué, ¿no?, de esa decisión. Hoy contaremos además con Diana Carolina Alfonso, es historiadora colombiana, trabaja en el UNAM, es analista política internacional, miembro del Consejo de Redacción de Canal Red América Latina, y les recuerdo que aunque va muy bien nuestro crowdfunding, todavía para llegar a la cifra óptima nos queda un pequeño empujoncito. Tienen aquí el QR con el que apoyar a Canal Red para que en estos tiempos trumpistas podamos hacer periodismo a las mentiras, a la desinformación y a la violencia de Donald Trump, también en América Latina, con compañeros y compañeras latinoamericanas al frente. Arrancamos, Xavi. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. La ofensiva trumpista se despliega sus alas en América Latina, pero América Latina responde. La crisis Colombia-Estados Unidos arrancaba este fin de semana. Ya el viernes, la nueva administración Trump anunciaba que había comenzado a ejecutar las deportaciones de migrantes indocumentados a sus países de origen. Gustavo Petro desautorizaba el domingo la entrada de aviones provenientes de Estados Unidos con compatriotas colombianos deportados a territorio nacional, esposados de pies y manos como si fueran criminales, y lo explicaba en Twitter de la siguiente manera: un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes se queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. Y es que estas últimas horas la cuenta de Twitter del presidente colombiano ha echado humo. Ante la rotundidad de Petro, Donald Trump contestaba a través de su red social, Truth Social, también ayer domingo, para anunciar la imposición inmediata de aranceles de hasta el 25% para todos los productos procedentes de Colombia y amenazando con una subida hasta el 50% en una semana de los mismos como represalia, como castigo, vaya. Pero no solo eso, en su mensaje también insistía en que Washington revocará el visado de los funcionarios colombianos y prohibirá la entrada en el país de miembros del gobierno, sus familias y partidarios. Además de someter a controles exhaustivos a todos los ciudadanos colombianos y a todos los envíos de bienes por tierra, mar o aire. Desde la Casa Blanca, sus fuentes afirmaban que esto era un mensaje claro a navegantes que vale para Petro, pero que también vale para Venezuela o para el resto de América Latina. La respuesta a esta amenaza la dio Gustavo Petro en forma de un largo tuit, casi una carta. La pueden leer completa en Diario Red y es lo que he tratado de contarles en la introducción. Podría resumirse la carta de Petro en
las frases que contiene. Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y le responderá la humanidad. Pero además de esa contundente carta, Petro acompañó su respuesta con hechos, pagando a Washington con la misma moneda. ¿Cómo? Bueno, pues ordenando al ministro de Comercio Exterior de Colombia elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25% también. Asimismo, el gobierno colombiano anunciaba que ha ofrecido el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales, es decir, que facilitaría un avión para unas condiciones de trato dignas para estas personas deportadas que estaban siendo retenidas, como decía Manu, en bodegas de aviones militares, con grilletes, con esposas en las muñecas. De hecho, hasta Brasil denunció la violación de los acuerdos firmados con Estados Unidos por el uso indiscriminado, por ejemplo, de cadenas durante estas deportaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al que Petro vino a llamar cipayo, y no sin razón, aparecía en escena para insistir en que el presidente colombiano había autorizado los vuelos y otorgado todas las autorizaciones necesarias, pero luego canceló su autorización cuando los aviones estaban en el aire. Y Petro también le contestó: jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. Marcos, si eso lo permitieron funcionarios de la Cancillería, jamás fue bajo mi indicación. Cipayos serán. Yo soy hombre de la libertad, no de las cadenas. Marco Rubio, que recordemos tiene orígenes cubanos, es el halcón anticomunista y antichino elegido por Trump tras labrarse un perfil a costa de ser el azote de cualquier gobierno hostil a los Estados Unidos. En especial, cargó al principio contra Venezuela, Nicaragua o Cuba, pero también ahora contra México y Colombia, a quienes tiene hoy en el punto de mira. Vamos, que su elección como secretario de Estado fue toda una declaración de intenciones sobre lo que Trump pensaba hacer en su patio trasero latinoamericano. Y por si no quedaban claras las lealtades y las deslealtades de Marco Rubio, ese cipayismo del que hablaba Petro, este afirmaba también en su tuit que el presidente Trump estaba dejando claro que nadie se aprovecharía de América y que desde el nuevo gobierno reafirmaban su compromiso para acabar con la inmigración ilegal y reforzar la seguridad en las fronteras de Estados Unidos. Finalmente, esta mañana se ha dado por cerrada la crisis con la aceptación de la llegada de los vuelos que sí van a garantizar las condiciones de dignidad que merecen quienes viajan en ellos. Pero cuidado, porque aunque muchos quieran leer este cierre como una cesión de Colombia, la lectura y la advertencia que debería tomarse muy en serio Trump es otra bien distinta. Lo decía el analista Elvin Carcaño, que compartía el común comunicado de la Cancillería colombiana, que también daba por concluida la crisis. Trump había tenido que aceptar no enviar colombianos bajo condiciones humillantes y Petro asumía recibir los deportados. Así decaían esos aranceles que iban a imponerse para ambas partes y tampoco habrá sanciones y seguramente alguien tome nota de cara a las condiciones humanitarias de las futuras deportaciones por hacer. Estados Unidos es un imperio en decadencia, pero no deja de ser un imperio que ahora más que nunca necesita la fuerza bruta para imponerse. Pero lo cierto es que Colombia ha llevado el pulso tan lejos como ha podido y Washington ha tenido que tirar la toalla. Ahora les contaremos más sobre qué implicarían esos aranceles, pero además la respuesta de Petro ha puesto en guardia al mundo y ha despertado una ola de solidaridad y de lazos que comienza a extenderse por toda América Latina. Hay que decir, no obstante, que esto de las deportaciones no es inédito. En 2023, Colombia ya rechazó una iniciativa similar de la administración demócrata de Biden con argumentos similares. Es más, Biden llevó a cabo, lo contamos la semana pasada, 1,5 millones de deportaciones en sus 4 años en el poder. Y según cifras del Migration Policy Institute, desde 2024 se habían intensificado las restricciones en frontera de Estados Unidos. Es una cifra similar a la que se llevó a cabo durante el primer mandato de Trump e inferior a quien tiene el récord en este sentido, que fue también demócrata Barack Obama, el que más órdenes de expulsión ha supervisado en la historia del país. Lo inédito en este caso no son solo las deportaciones. Trump anunció que en esta nueva etapa pensaba superar a todos sus predecesores, sino el número récord de órdenes ejecutivas de carácter antiinmigratorio que ha activado Trump nada más pisar el despacho Oval y sus implicaciones en los derechos humanos de millones de personas. Por ejemplo, Manu, fin de la otorgación de la nacionalidad por nacimiento, suspensión del programa de admisión de personas refugiadas, suspensión del ingreso de todos los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Y suma y sigue. También ha suprimido la aplicación móvil para solicitar asilo y, por supuesto, tenemos la medida más sonada, que es esta que les estamos contando, la campaña de deportación masiva dirigida a millones de migrantes estimados entre 11 y 25 millones, según él, empezando, dice, por los migrantes con antecedentes penales, aunque no hayan sido condenados. De hecho, 1 de cada 4 extranjeros en Estados Unidos es un migrante indocumentado, siendo, por cierto, Venezuela y Colombia las nacionalidades que más han crecido en la última década. Trump dijo que empezaría deportando a los migrantes
con antecedentes penales. Pero hay que aclarar que cuando nos referimos al concepto de deportaciones en Estados Unidos, estas hacen referencia en realidad a las expulsiones realizadas a través de una orden judicial que se llaman removals en la jerga legal, que al castellano se traduciría algo así como decía, expulsiones, porque desde 1996 el término deportación dejó de ser oficial, aunque la web del gobierno estadounidense sí que siga usando ese término para referirse al procedimiento. Un extranjero puede ser detenido y deportado según la legislación estadounidense si ingresó al país de forma ilegal o si cometió un delito o violó leyes de los Estados Unidos, que pueden ser pues, una multa de tráfico. Por ejemplo, en 2024 el 22% de las infracciones de este tipo eran, pues, por ejemplo, conducir con un faro roto o saltarse un semáforo. También puede ser detenido y deportado por el llamado delito de inmigración, que es el segundo más frecuente, que se traduce en haber entrado de forma ilegal en el país o no tener documentación en vigor. Las deportaciones pueden producirse también si se está implicado en actos criminales o se considera que alguien es una amenaza para la seguridad pública. Imaginen cómo operan aquí las leyes antiterroristas. Pero la realidad es que esa es una clara minoría, porque frecuentemente se trata de infracciones leves, pero es que además la mayoría de los detenidos no tenían antecedentes penales, ni con Trump, ni con Biden, ni con Obama. Vamos, que eran personas trabajadoras que emigraron para buscarse la vida y para trabajar en las granjas estadounidenses, en sus fábricas, en sus servicios, en sus cuidados. La diferencia es que en esta nueva etapa Trump ha anunciado una política de la persecución, de razzias y de miedo, amenazando con redadas masivas en las casas de estos migrantes y en sus lugares de trabajo. Y todo alimentado con el discursito de que los inmigrantes vienen a delinquir o a quitar trabajo a los locales. Pero los números son claros. En los últimos años los migrantes con antecedentes penales han sido menos de la mitad de los deportados. O sea que menos del 4% de los indocumentados a los que Trump ha puesto en la diana tienen antecedentes criminales y casi 8 de cada 10 llevaban más de 5 años en Estados Unidos. Así que todos esos discursos que se preocupan desde un supuesto obrerismo de la inmigración y aplauden las medidas de Trump deberían volver a los libros de economía. Además, si finalmente Trump tratara de deportar esos 15 o 20 millones de inmigrantes a los que se ha referido en el pasado, el American Immigration Council publicaba a finales de 2024 que el coste sería el equivalente al 5% del gasto público estadounidense y que tendría consecuencias devastadoras para su economía interna, ya que sectores como la construcción o la agricultura dependen precisamente de la precarización y la explotación de esa mano de obra migrante que es la clase trabajadora latinoamericana. Trump usa las amenazas tarifarias, los chantajes y los decretazos contra todos. América Latina, pero también China o también contra Europa, que está pagando ya las consecuencias de su sumisión atlantista. Y contra los matones lo que toca es unirse para responder golpeando juntos. Hoy cualquier líder latinoamericano, no solo los progresistas, debería tomar buena nota de los riesgos de depender de los Estados Unidos. Así que hoy más que nunca nos toca mirar a nuestros hermanos y hermanas del sur en defensa de su soberanía y de su dignidad. Nosotras y nosotros vamos a hacerlo ahora desde allí, con Canal Red América Latina. El crowdfunding que sigue abierto. Gracias de corazón a todas las personas que ya nos han apoyado. Estamos a punto de llegar al mínimo, pero queremos llegar al óptimo. En este QR pueden hacer que muy pronto sean caras latinoamericanas desde América Latina las que estén dando esta pelea cultural, ideológica y por la dignidad que es tan necesaria en el periodismo. Gracias, Ugasti. ¿Cuál es su reacción de la confirmación de Marco Rubio? ¿Qué significa para América Latina? ¿Quién? Marco Rubio. Marco Rubio, sí. Me parece alguien genial. Creo que Marco está haciendo un trabajo genial. Creo que le van a dar muchos votos, creo que el 90% o algo así. Va a estar muy, muy bien. Lo conocen en el Senado, saben que es bueno, está haciendo un trabajo muy bien hecho. No sé, no les sé decir, no sé qué vaya a pasar. Tiene ideas muy fuertes, Marco. En fin, Manu Levín, todo tuyo. Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Gustavo Petro cede, victoria de Donald Trump. Ese es hoy el marco mediático principal sobre el desenlace de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos a causa del trato inhumano que Washington intentó dar a los ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos ante la negativa del presidente colombiano. El país, Petro cede ante Trump y aceptará deportaciones para evitar la imposición de aranceles. Telecinco, crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Gustavo Petro cede a las pretensiones
de Trump. El español, Colombia, rectifica y cede a la presión de Trump. Acepta la devolución de migrantes para eludir sanciones y aranceles. ABC, Petro se pliega a Trump. Acepta vuelos con deportados tras la amenaza de aranceles. Y los grandes medios privados de Colombia, 3/4 de lo mismo. Por ejemplo, El Colombiano. Petro tuvo que recular y Colombia declaró superado el impasse con Estados Unidos. Según la Casa Blanca, Colombia aceptó los términos impuestos por Donald Trump frente a las deportaciones de connacionales ilegales. Ricardo Ospina, director de informativos de Blue Radio. Atentos, el gobierno del presidente Gustavo Petro reculó y permitirá la llegada de vuelos de repatriados desde Estados Unidos. Petro cede, recula, se pliega, ya luego nos dirán que la desinformación es un problema de las redes sociales, del Internet. Claro, es que es eso, porque lo primero que habría que cuestionar hoy de plano es todo este marco mediático que viene a decir que Trump 1, Petro 0. Como mínimo, creo yo que tendríamos que decir que hay otra perspectiva sobre los hechos. Aquí hay un país mucho más poderoso que otro, efectivamente, y eso pues se hace valer, pero al menos yo lo que he visto es que el presidente de Colombia se niega a que Estados Unidos trate como basura a sus compatriotas, se niega a aceptar la imagen que quiere generar Trump, que es la de migrantes arrojados a Colombia de una patada en el culo y esposados como criminales, como si fueran el problema y el enemigo interno en Estados Unidos, un presidente que llama públicamente racista y esclavista al presidente de Estados Unidos, que le reta a que le dé un golpe de Estado porque las Américas y la humanidad responderán, que le responde con los mismos aranceles que él le iba a imponer a Colombia, dice que se trae a los migrantes deportados en su avión presidencial y a las pocas horas la Casa Blanca saca un comunicado en el que da por cerrada la crisis con Bogotá, no habrá aranceles de ningún tipo, no habrá sanciones de ningún tipo y los migrantes deportados, aunque está por ver si esto se cumple, yo apuesto a que sí, ya no llegarán a Colombia ni esposados, ni custodiados, ni en aviones militares. Y por el camino el presidente colombiano despierta la solidaridad de varios jefes de Estado extranjeros y un sentimiento de dignidad y de orgullo en cientos de millones de latinoamericanos. Pues habría otro posible titular aquí, ¿no? Trump cede y acepta las condiciones de Petro para la repatriación de migrantes. No habrá aranceles ni sanciones y los deportados regresarán con un trato digno. Pero no. La narrativa que reproducen los medios serviles con Estados Unidos, incluidos los de la progresía mediática como El País, es punto por punto la narrativa que quieren difundir, que le interesa difundir a la administración Trump. Petro cede, Petro se pliega, Petro recula, y lo hacen además con titulares que incluyen medias verdades, por no decir mentiras. Por ejemplo, el que veíamos hace un momento en El País. Lo leo de nuevo. Petro cede ante Trump y aceptará deportaciones para evitar la imposición de aranceles. Lo cierto es que el gobierno de Colombia nunca dijo que no aceptaría deportaciones así en general, sino que no las aceptaría en esas condiciones específicas y concretas. Y parece, insistimos, aunque veremos si se cumple, insistimos también, parece que Estados Unidos renuncia a deportar a personas a Colombia en esas condiciones específicas y concretas, es decir, esposadas de pies y manos en aviones militares. En realidad, esto de que Petro cede, Petro recula, Petro se pliega, más que una descripción fidedigna de los hechos, es la profecía autocumplida de los poderes mediáticos alineados con el trumpismo y con el imperialismo de Estados Unidos en América Latina. Petro cede, Petro recula, Petro se pliega y se humilla y se arrodilla ante Trump, es el desenlace por el que ellos trabajaron. Y esos titulares son los que ellos querían y los que estaban deseando escribir. Vamos, que también hay otro posible titular sobre la dimensión mediática de todo esto. La prensa cipaya colombiana quería que su propio gobierno se humillara ante Donald Trump. Efectivamente, porque si uno echa un vistazo hoy a los principales medios privados de Colombia, la línea editorial de todos ellos ha consistido básicamente en ponerse del lado de Donald Trump y en contra del gobierno de su país. Algunos ejemplos. Revista Semana. Cierre de sección de visas de Embajada de Estados Unidos para colombianos por trinos de Petro desata tormenta política. Muy grave. ¿Quién es el culpable de desatar una tormenta política para la revista Semana? ¿Trump y sus políticas fascistas contra ciudadanos colombianos? No. El culpable es Petro por plantarle cara. Así que alguien se atreve a levantar la voz ante la política nazi de Donald Trump y los poderes mediáticos le dicen que no, que se calle, que cierre la boca ya Gustavo Petro y que obedezca al fascista sin rechistar. Perdónenos, señor jefe Donald Trump, usted puede hacer lo que le dé la gana con Colombia y con los colombianos. Oh, gran amo estadounidense, se lo dice Vicky Dávila, su sierva, su señora.
irresponsable, debería serenarse. Es una desgracia, escalada del presidente Petro. Los colombianos pagarán las consecuencias del genio. Quien arrancó con los agravios contra Donald Trump cuando estaba en campaña fue el presidente Petro. Estas son algunas de las cosas que se pueden leer en esta pieza de la revista Semana, que incluye opiniones todas negativas sobre las decisiones de Petro. Qué casualidad, ¿verdad? Seguro que eso refleja lo que opina todo el pueblo colombiano. Patético accionar. Congresista estadounidense tras decisión de Petro de desautorizar entrada de aviones de Estados Unidos con migrantes. Otra noticia de Semana. Y la exdirectora de esta revista, la amante de la libertad, la soberanía de Colombia y la dignidad de sus compatriotas, Vicky Dávila. Petro se puso a jugar con candela y armó un incendio histórico con Trump que afectará a 50 millones de colombianos. La periodista señaló que el gobierno de Petro ha deteriorado la relación histórica con Estados Unidos. La actitud soberbia de Gustavo Petro frente a Estados Unidos, esto fue lo que decía Vicky Dávila, puede generar una espiral de acciones y retaliaciones que podría terminar incluso en sanciones para Ecopetrol, entre otras represalias que provocarían un daño irremediable para la economía colombiana. Es hora de que los colombianos se pronuncien y no permitan que las acciones de un personaje narciso destruyan una relación histórica con nuestro aliado más importante en el mundo. Petro se copia de Chávez y Maduro, chupito, y las consecuencias las sufrirá el pueblo por errores de cálculo y, peor aún, por manejar la diplomacia con rabia y emociones. Esto trinó ayer Vicky Dávila. Pues hay una lección muy evidente que todo esto le deja al pueblo colombiano. Por si a alguien se le había olvidado, queda claro quiénes estaban dispuestos a defender en las instituciones la dignidad y la soberanía de su patria, teniendo además el temple suficiente para medir hasta dónde se puede llevar un pulso con un país con el poder que tiene Estados Unidos, y quienes, por el contrario, serían capaces de humillar a Colombia y entregarle su país a Donald Trump con un lacito con tal de no toserle a los halcones imperialistas de Washington, porque en el fondo trabajan a su servicio. Seguro que millones de colombianas y de colombianos se acordarán de esto la próxima vez que sean convocados a las urnas. Tener a cobardes, a pusilánimes y a lameculos del más fuerte al frente de las instituciones de un país degrada la soberanía de ese país. Y tenerlos al frente de los medios de comunicación, como es el caso de la señora lamealmorranas Vicky Dávila, pervierte y envilece el periodismo. Y como es el caso, por desgracia, de otros grandes medios privados de Colombia, que Semana, en lo que se refiere al cipallismo, no es una excepción. El Tiempo, ¿por qué el gobierno Petro rechazó vuelos de migrantes si en 2024 recibió a 14.226 colombianos reportados de Estados Unidos? El marco, como veis, es incoherencia de Petro. Y su otro marco del Tiempo, hipocresía por motivos ideológicos. Fijaos, El Tiempo, el doble rasero de la diplomacia del gobierno Petro, dura con Trump y blanda con, chupito, el régimen de Maduro. Hace unas semanas desde el gobierno insistían en prudencia ante cuestionada posesión de Maduro, pero no se aplicó con Estados Unidos. Imagina lo colonizado mentalmente que tienes que estar para que al ver un presidente latinoamericano confrontar a los gringos para que nuestros migrantes sean tratados con dignidad y no encadenados como criminales, decidas ponerte del lado de los gringos que le desprecian. Tuiteó ayer un usuario de X. Nada que añadir a sus palabras. En fin, pues ya veis un poco, ¿verdad?, cuál es la tónica general de los poderes mediáticos corporativos de Colombia cuando tienen que decidir entre defender a sus compatriotas o defender a Trump y a los Estados Unidos. Yo os traigo, para acabar, un titular más que creo que abunda en este análisis que estamos haciendo aquí sobre el desenlace de todo esto y sobre los sentimientos profundos que ha activado Petro en Colombia y en toda América Latina con su decisión de plantar cara a Trump en los términos en los que lo ha hecho y con el lenguaje y con los imaginarios con los que lo ha hecho. Es un titular del País de hoy que dice lo siguiente: la breve crisis diplomática con Estados Unidos une a los políticos colombianos en contra de Trump, no a favor de Petro. Cabezas de todas las corrientes ideológicas rechazan las medidas anunciadas y luego suspendidas por Washington, pero los opositores acusan al presidente sudamericano de responder con bravuconadas populistas. Decías antes, Pablo, que millones de colombianos van a tener esto presente seguramente y millones de latinoamericanos también, porque si algo revela esta pieza del País, a mi modo de ver, es que el marco de la dignidad y la independencia de América Latina es el marco dominante aquí, y eso es lo que ha activado Gustavo Petro, porque aunque la derecha colombiana diga todo lo típico contra Petro, y aunque eso que dice el País de que todos se unen contra Trump no sea cierto, porque algunos venderían la patria por 30 monedas de plata, lo que expresa este titular es que al final, de una manera o de otra, todos se ven arrastrados y no les queda otra que entrar en el marco de Petro. El presidente colombiano despertó un sentimiento todopoderoso, mucho más que todo el dinero de esas élites políticas y mediáticas entreguistas de Colombia y de toda América Latina. La espada de Bolívar, ante la que no quiso levantarse el rey de España, no estaba más alta desde hacía mucho tiempo.
Gracias, presidente Petro, y gracias, Manu. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff, and it's my favorite word. It needs a public relations firm to help it, but to me, it's the most beautiful word in the dictionary. Ina Finogénova, todo tuyo. Vamos, la palabra más bonita. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La palabra más hermosa del diccionario es tariff, el arancel. La palabra favorita de Donald Trump tendrá que ser guardada para la próxima ocasión. Después de amenazar con ello a China, Canadá y México, el presidente de Estados Unidos cargó contra Colombia, tal y como escribió el nombre del país en sus redes sociales, con U, ni para eso le da. Y tuvo que recular en menos de 24 horas. Los deportados llegarán a Colombia en un avión presidencial en condiciones de dignidad y los aranceles de entre un 25 y un 50% que prometió se suspenden. La palabra más bonita regresa de momento al diccionario y no precisamente porque Colombia o Columbia haya agachado la cabeza y ha aceptado las condiciones de Trump, tal y como lo leyeron muchos, sino porque se trata de un arma de doble filo, ¿verdad? Entre otras cuestiones, hace un par de meses Claudia Sheinbaum hacía un repaso durante su mañanera de lo que supondría la imposición de aranceles elevados a México para Estados Unidos. Decía que a un arancel le vendría otro, y esta es la clave que también transmitió Gustavo Petro a la administración estadounidense. Si ustedes aumentan los aranceles, nosotros haremos lo mismo. Así los precios subirán para todos, para Colombia o México, sí, pero también para Estados Unidos, que tendrá que pagar más caros los productos que les compra a esos países. Y recordemos que precisamente la inflación fue lo que en su momento motivó los niveles récord de desaprobación de Joe Biden y la lucha contra ella, uno de los temas estrella de la campaña de Trump. No se entiende muy bien cómo Trump pretende evitar la subida de precios en Estados Unidos si está metiendo arancelazos a sus socios comerciales. Efectivamente, en el caso de México era perjudicial para ambos países porque los precios de los coches, las piezas de los automóviles, la fruta, la verdura y el aguacate que Estados Unidos le compra al país aumentarían considerablemente para consumidores estadounidenses. Pero es que con Colombia pasaría exactamente lo mismo. Ambos países perderían por igual. Cuidado con esto, no solo sería un golpe para Colombia, los aranceles tendrían un efecto boomerang para Estados Unidos también. Cuéntanos, ¿qué es lo que le compra Estados Unidos a Colombia y viceversa? Bueno, para empezar, un dato. Colombia es el tercer mayor socio comercial de Estados Unidos en América Latina. El 29% de las exportaciones colombianas, casi un tercio del total, se dirigen a Estados Unidos. ¿Es mucho eso? Bueno, es el destino número 1 de las exportaciones de Colombia, pero sin dependencia, como apunta el economista Mario Campa. Todas las exportaciones colombianas pesan un 17% de su PIB y de ese apenas un 4,9% del PIB le corresponde a las exportaciones a Estados Unidos. ¿Los aranceles de Trump supondrían un golpe para la economía de Colombia? Bueno, muy probablemente, a la vez que supondrían un incremento de precios para los consumidores estadounidenses. En primer lugar, de las flores, porque Colombia es el mayor productor de flores del continente, del café también, de los plátanos, de los aguacates o del petróleo. Y ahora llegaba San Valentín, ¿verdad? Y querían millones de flores en Estados Unidos. Según el Ministerio de Agricultura de Colombia, en 2024 Estados Unidos exportó más de 700 millones de tallos de flores para San Valentín, un 60% de todas las flores importadas por Estados Unidos. El 27% del café que se comercializa en Estados Unidos también es de origen colombiano. Si se aplicara un arancel, entonces esos productos tendrían un precio más alto en el mercado de Estados Unidos, y ni hablar del petróleo o el aguacate que Estados Unidos consume por toneladas anualmente. O sea que con su inteligentísima medida, Trump elevaría el precio de la gasolina, que prometió tumbar, por cierto, elevaría el precio del café y de las flores en su propio país. Un gran regalo de amor llega justo para el día de San Valentín en los Estados Unidos de América. El medio estadounidense Axios reportaba ayer que las amenazas de Trump elevaron las preocupaciones sobre los precios del café. Resulta que ya estaban al alza sin esos anuncios amenazantes. En los últimos 6 meses, los futuros del café han subido un 45%, batiendo los récords históricos establecidos a finales de la década de los años 70. Los precios minoristas siguieron la tendencia, así que un eventual aumento de aranceles de hasta el 25 o el 50% llevaría el precio de un relaxing cup de café con leche o de café americano a sus niveles más altos en décadas. Y a esto tenemos que sumar el hecho de que a un arancel vendría otro, en respuesta, parafraseando a Claudia Sheinbaum.
Total, ¿qué es lo que le compra Colombia a Estados Unidos? Bueno, maíz, harina de soja, equipos eléctricos, maquinaria industrial, componentes de aviones. Unos aranceles en respuesta no solo elevarían el precio de los productos estadounidenses para los colombianos, sino que tendrían otro efecto boomerang sobre Estados Unidos. Llevarían a Colombia a diversificar o a buscar diversificar sus alianzas comerciales. De hecho, Petro ayer ya se pronunció al respecto. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos, dijo en X. Durante muchos años, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han construido en el marco de la absoluta subordinación del país latinoamericano a Washington. Hay al menos 7 bases militares estadounidenses en el país, eso a nivel oficial. En 2012, Bogotá y Washington firmaron un tratado de libre comercio. De hecho, con su anuncio de aranceles unilateral, Donald Trump rompió las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, demostrando una vez más que Estados Unidos no va a cumplir ninguna regla por más que haya firmado tratados, acuerdos o lo que fuese, algo recurrente en este mundo basado en reglas del que tanto se nos habla por aquí. Y si bien no sorprende para nada, abre un abanico de oportunidades para los países latinoamericanos a la hora de diversificar sus relaciones económicas y geopolíticas. Cada vez más países de esos que Estados Unidos considera su patio trasero irán girando hacia Oriente, China principalmente, o hacia los BRICS. Resumiéndolo un poco todo, o sea, como las extorsiones de Trump a América Latina lograrían, 1, aumentar la inflación no solo en América Latina, sino también en el propio Estados Unidos, porque las cadenas de producción están tan entrelazadas que las industrias de Estados Unidos no pueden quedarse al margen de los golpes que va propinando Trump al resto del mundo. Y 2, un muy probable giro de los países afectados por las guerras comerciales de Trump hacia bloques alternativos. De momento, Estados Unidos, por mucho que digamos que está en decadencia y tal, parece tener la capacidad de torcer el brazo a casi quien quiera, pero ¿qué pasaría si la respuesta a Trump se la hiciera una América Latina unida? ¿Qué pasaría si la respuesta a Trump le llegara en bloque desde México, Colombia, Brasil, Honduras a la vez? De nuevo se repite aquí la lógica del divide y vencerás, y Trump debe saberlo perfectamente. Estados Unidos todavía parece tener unas herramientas lo suficientemente potentes como para someter a los países vecinos uno por uno. Lógicamente a nadie le conviene tener malas relaciones con quien amenaza con acciones militares si no te pliegas a su voluntad, especialmente si se trata de la primera potencia militar del mundo, con una necesidad imperiosa de mantener su gasto en la mal llamada defensa. Pero imaginen el efecto que podría tener una respuesta coordinada regional. Entre Brasil y Colombia abastecen de la mayor parte de café a Estados Unidos. ¿Qué pasa si en respuesta cambian de destino de exportación? ¿Será Estados Unidos el que tenga que pagar muchísimo más a productores alternativos? Entre México y Colombia abastecen de la mayor parte del aguacate que se comercializa en Estados Unidos. ¿Qué efecto tendría la subida del precio de este producto sobre la presidencia de Trump? No es solo cuestión de petróleo, ojo, es también la alimentación, además de otras industrias. El matón de la Casa Blanca podría salir trasquilado si hubiese una articulación real a nivel regional. América Latina tiene herramientas para no dejarse torcer el brazo, pero claro, para esto tiene que estar unida. Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum ya están empezando a demostrar, con todas las consecuencias personales que eso supone para ellos, que se puede lograr que Donald Trump te hable con algo más de respeto. Están sentando todo un precedente que la extrema derecha cipaya latinoamericana sería incapaz de asumir, y eso la gente lo va a recordar cuando llegue la hora de votar en Colombia. Gracias, Ina. Vamos con Canal Red. Vamos a construir un gran medio de comunicación para dar la batalla ideológica en América Latina, pero te necesitamos. Los medios corporativos tienen detrás grandes poderes económicos. Nosotros te tenemos a ti. Atención, participa en nuestro gran crowdfunding. Toda aportación es útil para que muy pronto irrumpa Canal Red América Latina. Pues ya lo oían en el precioso acento peruano de Laura Arroyo. Hagan que tengamos muy pronto la fuerza suficiente para que Canal Red en América Latina hable desde América Latina y América Latina, aquí en este QR que ven aquí. Y ya nos acompaña Diana Carolina Alfonso, analista política colombiana, historiadora. Compañera, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red una vez más. Buenos días a todos y todas. Quería pedirte tu análisis en 4 o 5 minutos de esto que ha ocurrido en las últimas horas y de las consecuencias que puede tener.
Bueno, primero que todo, esto es una historia conocida para América Latina, como bien lo decían ustedes. La herramienta, el uso, la instrumentalización de la supuesta crisis migratoria es algo que viene en alza, no solamente en nuestro hemisferio, sino también en la Unión Europea, como ustedes lo vivieron en el 2020 con el fallo tan gratuito, ¿no?, del Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea sobre los acontecimientos en ese momento de Melilla. ¿De qué nos habla esta seguidilla desde entonces? Estamos viendo que el derecho internacional humanitario se ha consagrado como un derecho. Estados nacionales que hacen parte de un llamado al orden respecto a esta crisis supuestamente migratoria, que en realidad encubre una crisis contra los migrantes, ha hecho que las herramientas internacionales pues se caigan de su peso, violándose elementos tan gravitantes del derecho internacional humanitario como el derecho al asilo, el derecho a la movilidad, el derecho a un trato digno, el derecho a la no separación de las familias y sobre todo el derecho al debido proceso. Lo que se ha puesto sobre la mesa en el caso colombiano desde el día de ayer es que el gobierno colombiano no va a aceptar dicha discrecionalidad respecto al VIH y en todo caso lo que está exigiendo son protocolos y garantías básicas para que se dote de mínimos de dignidad al traslado de migrantes. Recordemos también que distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han insistido en que el traslado es en sí mismo violatorio de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, ya que Estados Unidos usa a piacere y usa a gusto la normativa internacional, pues Gustavo Petro ha dicho que de mínima de lo que se trata es de respetar los condicionantes básicos de las leyes internacionales que reclaman la dignidad de los migrantes. También vemos, sin embargo, esto ha traído un cisma interno para pues ya las tensas relaciones entre la oposición y el gobierno del pacto histórico. De hecho, ayer vimos en una acción totalmente sediciosa al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, imponiendo un régimen de relaciones internacionales más allá de la Cancillería Nacional, cuando llamó a gobernantes locales a que tuvieran bilaterales internacionales directas con el gobierno de los Estados Unidos. Esta es una acción sediciosa que hace parte de una seguidilla de acciones sediciosas, no solamente de los políticos locales de carrera del uribismo que están aprovechando esto y además de eso la crisis humanitaria que estamos viviendo en el Catatumbo, sino que después también vamos a ver esto refrendado en las líneas editoriales de la prensa colombiana. Hablamos acá de Semana, de Caracol y de RCN. Esta mañana Caracol ha titulado una de sus noticias como si fuera una revancha a lo que ellos consideran colombianos ilegales. Recordemos que también las normativas internacionales hacen hincapié en que no hay una humanidad ilegal más allá de la condición administrativa en la que se encuentre un migrante. Sin embargo, esta es la línea editorial que ha manejado el canal Caracol hoy. El día de ayer, una columnista española de Semana, Salud Hernández, ha tenido la osadía de llamar a rebelión a las Fuerzas Armadas de Colombia, en este caso como respuesta a la situación en el Catatumbo. Sin embargo, lo que vemos es la coexistencia de un plan que busca socavar la legitimidad del gobierno colombiano, tanto en sus términos y relaciones internacionales, como en lo que está pasando al interior de sus fronteras con la crisis humanitaria en el Catatumbo. Son dos hoy los elementos parteaguas de la coyuntura colombiana. Muchísimas gracias por tu análisis, compañera. Nos veremos muy pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Y os vamos a dejar, como no podía ser de otra manera, con un temazo de los Tigres del Norte que hace no mucho tiempo interpretaron con Zack de la Rocha de Rage Against the Machine. Lo tuiteó el presidente Petro, previo tuit de nuestro compañero Julián Macías, y que se está haciendo viral en las redes. Seguro que lo conocen y si no lo conocen, pónganselo porque merece mucho la pena. Somos más americanos. Hasta mañana. La guerra la mato sin